El anillo maldito. Desde la primera vez que vi los anillos, algo en mi interior me advirtió que algo no estaba bien. Era un día sofocante de verano en Buenos Aires. Recorríamos las callejuelas del centro, buscando la joya perfecta para sellar nuestro compromiso. Fue entonces cuando vi aquel pequeño local encajonado entre dos edificios altos, una joyería casi invisible, con letras gastadas que apenas se leían, joyería eterna. El escaparate polvoriento estaba repleto de piezas anticuadas y oxidadas. Un anillo en particular me llamó la atención. Era sencillo, de plata vieja, pero en su superficie se retorcían grabados que no podía identificar, como figuras que danzaban en una espiral imposible. A Lucía, mi esposa, le pareció hermoso. Cuando lo probó, la luz del sol se reflejó en sus ojos, pero por un instante, juró que la sombra de una nube oscura pasó por su mirada. El dueño del local, un hombre de edad indefinible, con dedos huesudos y ojos hundidos, nos miró en silencio mientras elegíamos. «Esos anillos tienen historia», dijo por fin, casi en un susurro. No le dimos importancia. Pagamos y nos fuimos, riendo mientras salíamos de esa penumbra sofocante hacia la calle iluminada. Nunca volví a ver a ese hombre, ni el local abierto otra vez. El día de la boda fue perfecto, lleno de risas, amigos y música. Al caer la noche, el salón se vació y regresamos a casa, exhaustos pero felices. Todo estaba en calma hasta que decidimos acostarnos. Me desplomé en la cama, el peso de la euforia aún latía en mis sienes. Pero al apagar las luces, un frío inexplicable se apoderó de la habitación. Me arropé pensando que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. La primera vez que sentí el peso en mi pecho, pensé que estaba soñando. Una presión helada que no me dejaba respirar, como si una mano invisible me apretara el corazón. Abrí los ojos y mi visión tardó en ajustarse a la penumbra. Allí estaba, una sombra alta y amorfa de pie al borde de la cama, observándome sin rostro, sin movimiento. El pánico me dejó paralizado. Quise gritar, pero no pude. Solo escuchaba el retumbar de mi pulso en mis oídos. Entonces Lucía despertó con un grito seco, rompiendo la quietud opresiva. Se incorporó bruscamente, temblando, y se llevó las manos a la cara. «Jorge, estaba aquí, lo vi», balbuceó entre sollozos. Yo apenas podía reaccionar, el miedo me había robado las palabras. Traté de consolarla, pero mis manos temblaban tanto como las suyas. Esa noche apenas dormimos. Cuando el amanecer pintó de naranja las paredes, la sombra ya no estaba. Intentamos restarle importancia, echando la culpa al cansancio y al estrés. Pero lo peor estaba por venir. Los días siguientes, la sensación de ser observado se intensificó. A menudo, sentía un escalofrío recorriendo mi espalda, y Lucía, más pálida y nerviosa cada día, comenzaba a evitar la casa. Los anillos, en especial, parecían calentarse de repente, provocándonos una sensación incómoda en los dedos. Una noche, mientras mirábamos una película para distraernos, el ruido sordo de pasos en la sala contigua nos dejó helados. Pensé que era un ladrón y me levanté con un cuchillo en la mano. Lucía me seguía de cerca, respirando de manera entrecortada. Al abrir la puerta, la sala estaba vacía. Pero en el suelo, vi algo que me hizo soltar el cuchillo. Nuestros anillos, que habíamos dejado en la mesa, yacían en el suelo, perfectamente alineados, como si alguien los hubiera colocado allí deliberadamente. A partir de esa noche, el fenómeno de la sombra se intensificó. Despertaba al borde de la cama, observándonos en silencio. Algunos días parecía más corpórea, como si la oscuridad de la habitación se concentrara en su figura. Una vez, cuando logré encender la luz de la lámpara, vi su silueta desvanecerse en la pared, arrastrando consigo un murmullo apagado, como un lamento antiguo. Lucía empezó a enfermar. Sus ojos, antes vivos y brillantes, se apagaron bajo círculos oscuros y su piel se tornó cetrina. Consultamos a médicos y especialistas, pero ninguno encontraba nada anómalo. Una noche, cuando ya no podía soportar verla sufrir, me atreví a investigar la joyería. Regresé al centro, recorriendo las calles familiares hasta dar con el estrecho callejón donde la había visto.
pero lo que encontré fue un local abandonado, cubierto de tablones y grafiti. Un vecino, al verme allí, se me acercó. «Hace años que esa joyería cerró», me dijo. «El dueño se volvió loco, dicen que había maldiciones en sus piezas». Mis manos temblaron al recordar la mirada inexpresiva del joyero. Cuando regresé a casa, el ambiente era aún más denso. Lucía estaba sentada en el suelo, en medio del salón, los ojos perdidos y el anillo colgando de su dedo casi suelto. Sus labios se movían sin emitir sonido alguno, y una marca roja, como un corte fino, le rodeaba la base del anillo. Me arrodillé frente a ella, buscando una señal de su lucidez, pero de pronto se echó hacia atrás, gritando: «No lo toques, Jorge, por favor, no lo toques». La sombra volvió esa noche, y por primera vez la vi moverse. Se inclinó sobre Lucía, quien gimió en sueños, y una niebla negra brotó de sus labios, flotando hacia el anillo. El miedo me paralizó, pero la rabia por ver a mi esposa en ese estado me hizo actuar. Corrí hacia el anillo, arrancándolo de su dedo en un movimiento desesperado. Lucía gritó, y la sombra se volvió hacia mí, extendiéndose como una ola de humo. El aire se volvió tan espeso que apenas podía respirar. Sentí el frío penetrar mis huesos, y por un instante, todo se volvió negro. Cuando desperté, el sol del mediodía inundaba la habitación. Lucía seguía allí, dormida, respirando con calma por primera vez en semanas. El anillo, sin embargo, estaba en mi mano, frío y agrietado, como si fuera a romperse en cualquier momento. Nunca volvimos a usar esos anillos. Los llevé al cementerio, a la tumba más antigua que pude encontrar, y los enterré bajo un árbol seco. Desde entonces, la casa ha vuelto a ser un hogar, y la sombra se ha desvanecido, al menos por ahora. Pero aún, en noches particularmente silenciosas, escucho un murmullo apagado que proviene del rincón de nuestra habitación, un eco de aquello que nunca debió haber sido despertado. El encaje del cementerio. La boda se llevó a cabo en una iglesia humilde, construida en el corazón de un pueblo que apenas aparecía en los mapas. Había algo en el aire, una tensión casi imperceptible que hacía vibrar las paredes de piedra antigua y retumbaba en mi pecho. Era el lugar donde me casaría con Sofía, mi amor de toda la vida. Desde que éramos niños, soñábamos con el día en que nos miraríamos a los ojos y prometeríamos estar juntos por siempre, pero nada podría haberme preparado para lo que esa tarde oscura nos deparaba. Todo comenzó cuando mi abuela, una mujer endurecida por los años y los secretos de la familia, insistió en que Sofía debía usar un encaje especial en su vestido. Era un trozo de tela delicada, de un blanco apagado y bordado con patrones intrincados que recordaban flores marchitas y espinas retorcidas. Decía que lo había encontrado en una tienda de antigüedades al otro lado del río, un lugar donde las reliquias perdidas y los ecos de vidas pasadas se acumulaban como sombras. «Es un encaje bendecido, trae suerte», murmuró mientras lo pasaba por sus dedos huesudos, sus ojos grises brillando con una intensidad que no podía ignorar. Sofía, siempre respetuosa de las tradiciones, aceptó, y el vestido que se había preparado cobró una nueva y extraña belleza. La iglesia, con sus bancos de madera desgastados y velas parpadeantes que proyectaban sombras alargadas, se llenó rápidamente de familiares y amigos. La luz del día se filtraba por los vitrales de colores, pintando las caras de los asistentes con tonos rojos y azules que parpadeaban como las llamas de una hoguera. Recuerdo cómo mis manos sudaban, el nudo de la corbata me asfixiaba y sentía que algo invisible rozaba mi nuca. El órgano comenzó a tocar, y las notas, en lugar de elevar la emoción de la ceremonia, caían como gotas de agua helada en una noche sin luna. Sofía avanzó por el pasillo, cada paso un latido de tambor, y por un momento el mundo se detuvo. Su rostro, tan radiante, parecía la única luz en un mar de sombras. Pero luego lo vi. Lo vi cuando ella levantó la mirada y se detuvo en seco, sus ojos abiertos como los de un animal a punto de ser cazado. Al final de la última fila, apenas visible entre las sombras, una figura se erguía inmóvil. La mujer llevaba un vestido que era idéntico al de Sofía, con el mismo encaje, pero más envejecido, como si hubiera sido tejido en una época muy lejana.
Su velo era tan espeso que solo podía distinguirse la vaga silueta de su rostro. Pero luego, cuando la luz de una vela vacilante la iluminó, noté un destello de algo imposible: huesos. El rostro bajo el velo era un cráneo con restos de piel seca y vacíos donde los ojos deberían estar. El desmayo de Sofía llegó como una cuerda que se rompe de golpe. Corrió un murmullo por la multitud, y yo, sacudido del estupor, corrí hacia ella. Mientras la levantaba en mis brazos, el aire olía a incienso y cera quemada, pero también a algo rancio, algo que no debía estar ahí. Sentí una presencia que se deslizaba entre los bancos, un susurro que me heló la sangre. El sacerdote, visiblemente alterado, intentó continuar con la ceremonia mientras los murmullos se desvanecían. Sofía, recuperándose lentamente, insistió en seguir. Temblaba, pero su determinación era un faro en medio del caos. La misa se reanudó, pero algo estaba mal. Los cantos corales, que deberían haber sido un himno de alegría, sonaban distorsionados, como si varias voces se hubieran unido para formar un eco fúnebre. Sofía apretaba mi mano con fuerza, sus dedos fríos como el mármol. En un momento, su mirada se clavó en la parte trasera de la iglesia y seguí su línea de visión. La figura seguía ahí, observando, más cerca. Podía sentir su presencia como un peso en el aire. Al decir los votos, noté que el encaje de su vestido parecía moverse, como si los hilos cobraran vida propia. Las flores bordadas comenzaban a marchitarse, oscureciéndose y retorciéndose en un patrón espeluznante. Sofía lo notó también, su rostro se tornó blanco y sus labios se movieron para pronunciar algo que no pude entender. El sacerdote titubeó, la vela a su lado chisporroteó y una bocanada de aire frío nos envolvió. La iglesia entera pareció contener el aliento cuando una de las ventanas, la que mostraba a un santo olvidado, estalló en 1000 pedazos. El cristal se esparció como lluvia mortal y los asistentes gritaron y se agacharon. En medio del caos, la figura espectral desapareció, pero su rastro quedó en las miradas aterrorizadas de aquellos que se atrevían a alzar la vista. La ceremonia se detuvo. El sacerdote, pálido y murmurando oraciones, trató de controlar a la multitud. Sofía me miró con lágrimas en los ojos, y supe que compartíamos el mismo pensamiento: algo había reclamado nuestro día, algo antiguo y enojado. Esa noche, el silencio en nuestra casa era tan denso que cada crujido resonaba como un trueno. Sofía no podía apartar los ojos del espejo de nuestro cuarto. Yo apenas podía respirar, con la sensación de que algo nos observaba desde el otro lado de la habitación. Finalmente, cuando el reloj marcó la medianoche, un ruido metálico y seco vino del pasillo. Nos quedamos congelados, el miedo clavado en nuestras espaldas. Me levanté con las piernas temblorosas y salí al pasillo, la penumbra envolviendo cada rincón. Allí, al final del pasillo, vi el encaje, arrastrándose como una serpiente hacia nosotros, movido por una fuerza invisible. Cuando intenté retroceder, la puerta detrás de mí se cerró de golpe y el frío se volvió insoportable. Sofía gritó, y al volver la vista, la mujer de la iglesia estaba allí, su velo ahora completamente caído, revelando una sonrisa esquelética que no debería ser posible. El encaje que una vez fue hermoso ahora era una maraña de oscuridad, envolviendo sus brazos delgados y secos como ramas muertas. No recuerdo exactamente cómo terminó todo. Las luces se apagaron, y lo último que vi antes de perder el conocimiento fue a Sofía tendida en el suelo, el encaje sobre su pecho, moviéndose como si tuviera vida propia. Cuando desperté, la casa estaba vacía. La policía vino, los vecinos cuchichearon y las explicaciones se desvanecieron en el aire, reemplazadas por teorías de locura y duelo. Pero yo sabía la verdad. El encaje se llevó algo de nosotros aquella noche, un pacto antiguo y roto había vuelto para reclamar su deuda. Y cada vez que el viento sopla y escucho el crujir de los árboles, juro que puedo oír un suave roce, como encaje deslizándose, buscando a su próxima víctima. El llanto de la novia. Los recuerdos de aquella boda se despliegan ante mí como un mosaico de emociones contradictorias, felicidad, incredulidad y, sobre todo, un miedo tan profundo que me cuesta describirlo sin que se erice la piel de mis brazos.
Mi primo Andrés, siempre el más despreocupado y alegre de la familia, iba a casarse en una antigua hacienda en Cusco, conocida por sus siglos de historia y ecos de leyendas que hasta ese día me parecían cuentos para asustar a los niños. Desde el momento en que llegamos a la hacienda, una sensación indescriptible me abrazó el pecho, como si el aire estuviera impregnado de una carga invisible. La ceremonia, programada para el atardecer, prometía ser un espectáculo hermoso. El sol se reflejaba en las piedras coloniales y los campos circundantes parecían danzar bajo una brisa suave. Pero, a medida que avanzaba la tarde, las sombras comenzaron a alargarse, teñidas de un tono que se antojaba amenazante. Los invitados, vestidos de gala, murmuraban entre ellos mientras los últimos detalles se ultimaban. La novia, Verónica, era una belleza radiante con una sonrisa que iluminaba la penumbra de la hacienda. Sin embargo, cuando el sacerdote empezó a hablar, algo cambió en el ambiente. El murmullo del viento se extinguió y un silencio inexplicable se asentó entre nosotros, denso y pesado. Fue entonces cuando escuché la primera nota. Un solo violín, claro y solitario, hizo eco desde un rincón que no podía ubicar. La melodía era inquietante, llena de una tristeza que me erizó el cabello en la nuca. Miré a mi alrededor, esperando encontrar la fuente de la música, pero las expresiones desconcertadas de los demás reflejaban mi propia incertidumbre. Nadie había contratado músicos para ese momento, y mucho menos para interpretar una pieza tan perturbadora. El sonido persistió, envolviendo a los asistentes en un manto de tensión. Mis ojos captaron un movimiento en la entrada principal de la hacienda. Una figura se perfilaba en la penumbra, una mujer alta, con un vestido de novia antiguo, de encaje amarillento y desgastado, que goteaba agua. Sus hombros se sacudían con sollozos casi silenciosos, pero suficientes para que la melodía de los violines pareciera cobrar un sentido aún más doloroso. El terror me inmovilizó. No era solo su presencia espectral, sino el hecho de que la reconocía. Había escuchado su historia, contada como un susurro en reuniones familiares. Se decía que hacía muchos años, una novia había muerto en ese mismo lugar. La leyenda afirmaba que fue traicionada por su prometido, quien desapareció la noche de su boda, dejándola deshecha. Ella, consumida por el dolor, fue encontrada días después flotando en el río que cruzaba la propiedad. Los minutos se arrastraron, pesados como una losa. La figura de la mujer avanzó unos pasos, dejando a su paso un rastro húmedo que se expandía en formas parecidas a manos alargadas, aferrándose al suelo como buscando anclarla. Una de mis tías, quien se encontraba cerca de la puerta, intentó acercarse, pero un crujido seco, como de madera rompiéndose, la detuvo en seco. El sonido pareció surgir de la nada y de todas partes al mismo tiempo. La melodía cesó abruptamente, dejando un silencio más ensordecedor que la música misma. El llanto de la mujer se transformó en un gemido que retumbó en mi cabeza, penetrando hasta lo más profundo de mi conciencia. Verónica, la novia real, miraba atónita desde el altar. Sus labios temblaban y sus manos aferraban el ramo con tal fuerza que las flores parecían aplastarse bajo su presión. El sacerdote retrocedió, incapaz de articular una palabra. Mi instinto me llevó a buscar a Andrés entre la multitud, pero mi primo ya no estaba en el altar. Había dado unos pasos hacia la mujer, como si una fuerza invisible lo arrastrara. Sus ojos, normalmente cálidos y llenos de vida, parecían ahora vidriosos, ausentes. Intenté gritar su nombre, pero mi voz murió en mi garganta, asfixiada por el terror. Entonces, todo sucedió en un parpadeo. La figura de la novia fantasma alzó la vista. Sus ojos, dos cuencas vacías que destilaban agua turbia, me miraron directamente. Sentí un frío que me atravesó el pecho, robándome el aliento. Andrés se desplomó al suelo sin emitir un sonido, como una marioneta a la que le cortan los hilos. El caos estalló entre los invitados. Algunos gritaban, otros simplemente quedaban paralizados, sin saber si correr o quedarse. Yo me lancé hacia mi primo, sin pensar, sin respirar. Su rostro estaba lívido, y aunque sus ojos estaban abiertos, no había nada en ellos, solo una oscuridad opaca y sin fondo. Verónica dejó caer el ramo y corrió hacia él, su vestido blanco ahora manchado de una humedad que no pude explicar.
La aparición dio un paso atrás, como si la visión del caos le provocara un retorcido placer. Pero justo antes de desvanecerse en la penumbra, un susurro escapó de sus labios rotos: él no es el primero, ni será el último. El pánico se convirtió en una sombra persistente. Andrés recuperó la conciencia poco después, pero no fue el mismo. Nunca habló de lo que vio en esos segundos, y la alegría que lo caracterizaba se apagó como una vela en el viento. Verónica y él se casaron de todas formas, en una ceremonia sencilla y sin invitados, pero nadie de la familia volvió a mencionar lo ocurrido en aquella hacienda. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño en el hotel, un sonido bajo la ventana me hizo saltar. Era el llanto, ahora mucho más débil, pero inconfundible. Afuera, bajo la luz mortecina de la luna, la figura de la novia aparecía una vez más, mirando con esos ojos vacíos, como esperando su próxima víctima. El manto de la abuela. El aire en la iglesia de San Juan era espeso, como si las viejas paredes de piedra guardaran secretos que jamás debían ser contados. Las luces de las velas parpadeaban, proyectando sombras que bailaban inquietas. Era mi boda, el día que siempre había soñado, pero el luto reciente por mi abuela María, quien me crió desde que era una niña, arrojaba un velo de tristeza sobre la celebración. Quise rendirle homenaje llevando su manto de encaje, una reliquia familiar que había pasado de generación en generación. Lo encontré entre sus cosas un día después del funeral, envuelto cuidadosamente en papel amarillento y con un perfume tenue a lavanda, el aroma que siempre impregnaba su ropa. Ponérmelo me hizo sentir como si un pedazo de ella estuviera conmigo, dándome fuerzas para enfrentar un futuro incierto sin su guía. Durante la ceremonia, sentí el manto reposar pesado sobre mis hombros, un peso que atribuye al calor y a los nervios. Mi esposo, Antonio, me miraba con ojos radiantes mientras intercambiábamos votos, pero había algo en la iglesia que me inquietaba. Un frío repentino, como un aliento helado, pasó por mi nuca y me hizo estremecer. Miré hacia atrás, esperando ver una puerta abierta, una ráfaga inoportuna, pero todo estaba en su lugar. La recepción se llevó a cabo en una hacienda antigua, llena de historia y rincones oscuros. Mientras la música animada tocaba y los invitados reían con copas en la mano, noté que la sensación de peso en mis hombros no desaparecía. Me sentí tensa, vigilada. Cada vez que me giraba, buscando quién podría estar observándome, solo encontraba miradas de alegría o conversaciones amenas. Pero algo estaba mal, lo sabía. Decidí ignorar mis temores y me concentré en los momentos felices. Antonio y yo bailamos, su mano cálida en la mía, girando lentamente bajo un techo decorado con luces de colores. Fue entonces, mientras girábamos, que lo sentí. Dos manos, frías y delgadas, se posaron sobre mis hombros, sosteniendo el manto con una fuerza que me dejó sin aliento. Mis piernas se paralizaron y me tambaleé, haciendo que Antonio me sostuviera con preocupación. ¿Estás bien?, me preguntó, su voz apagada por la música y las risas. Asentí, fingiendo que todo estaba bien, pero las manos seguían ahí. No pude evitar mirar de reojo, y entonces lo vi, en el espejo del salón, detrás de nosotros, había una figura. Era una mujer alta, vestida de negro, con un velo que apenas dejaba entrever un rostro marchito y ojos hundidos que me miraban con fijeza. Pero lo peor no era la imagen, lo peor era que ella sonreía, una mueca torcida y dolorosa. El corazón me martillaba en el pecho mientras apartaba la mirada, esperando que fuera solo un truco de la luz, un reflejo mal interpretado. Pero cuando volví a mirar, ya no estaba. Me obligué a respirar, a seguir adelante, pero esa sensación de ser observada se volvió insoportable. El calor se volvió sofocante y el aire olía a lavanda, pero no era un perfume suave, era denso, como el de flores marchitas. Salí al jardín, buscando un respiro, un momento para recuperar la calma. La noche estaba tranquila, con el canto lejano de las cigarras y un cielo salpicado de estrellas. Pero no había silencio que pudiera calmar el temblor de mis manos. Me apoyé contra un árbol y cerré los ojos, rogando que todo fuera parte de mi imaginación. Estoy contigo. La voz era baja, apenas un murmullo,
pero se sintió como si me hubieran gritado al oído. Me giré con un sobresalto, pero no había nadie. El jardín estaba vacío. Empecé a caminar de regreso, mis pies pesaban como si arrastraran cadenas invisibles. Antes de entrar al salón, vi mi reflejo en las ventanas de la casa. El manto se movía, no con la brisa, sino como si alguien lo levantara desde atrás. Unos dedos huesudos y pálidos lo sostenían por los extremos, las uñas quebradas rozando la tela. Entré de nuevo al salón, el estruendo de la música me recibió como un golpe. Mis amigas se acercaron, comentando lo hermosa que lucía y cómo el manto le daba un toque único al vestido. Traté de sonreír, pero mi mente giraba, tratando de entender lo que estaba sucediendo. La idea de quitarme el manto me asaltó, pero una fuerza invisible, casi una voz en mi cabeza, me lo impidió. «Déjalo», susurraba, y lo dejé. La noche avanzó y la celebración comenzó a decaer. Los invitados se despedían uno a uno, y Antonio, cansado, fue a buscar su abrigo. Yo me quedé sola, en medio de la pista de baile vacía, cuando la última melodía empezó a sonar. Era una canción lenta, antigua, una que mi abuela tarareaba cuando pensaba que nadie la escuchaba. El eco de sus notas llenó el espacio y el aire se volvió gélido. Un escalofrío me recorrió, inmovilizándome. Alguien caminaba por detrás de mí. Lo supe por el crujido de las tablas del suelo, por el roce apenas perceptible de una tela arrastrándose. Pero no podía girarme, no podía mover un músculo. Sentí un aliento en la base del cuello y esa voz, la misma que había oído en el jardín, volvió a hablar. «Siempre estaré contigo». El manto se apretó contra mi piel, como si cobrara vida propia, y un peso familiar, un calor extraño, me envolvió. Mis ojos se cerraron un momento y, cuando los abrí, vi a mi abuela reflejada en las ventanas del salón, parada detrás de mí, con su expresión mezcla de amor y tristeza. Sus manos descansaban en mis hombros, los mismos dedos que aparecían en las fotos. El miedo fue reemplazado por una oleada de comprensión. Quería que supiera que la sentía, que no la había olvidado. Pero antes de que pudiera decir algo, la imagen se desvaneció y el manto se aflojó. Antonio regresó, sonriendo y ajeno a lo que había pasado, pero me detuvo al ver mis lágrimas. «¿Qué ocurre?», preguntó, confundido. Tomé aire, sintiendo que el peso finalmente se había levantado, pero el olor a lavanda persistía. Sonreí con melancolía, acariciando el encaje del manto y susurré, más para mí que para él. «Nada, es solo que ella también estuvo aquí». Esa noche, después de que los últimos invitados se fueran y la casa quedara en silencio, noté que el manto descansaba sobre una silla, inmóvil. Pero en la oscuridad, cuando el sueño empezó a vencerme, escuché un suave tarareo, una canción que conocía muy bien. Y supe que no estaba sola. El rostro en la ventana. La noche en que todo ocurrió, Quito parecía envuelta en una niebla impenetrable, como si la ciudad misma se resistiera a ver lo que estaba por suceder. El antiguo hotel que habíamos escogido para la boda tenía una reputación que se extendía como un susurro oscuro entre los lugareños, un sitio cargado de historias y ecos de memorias truncadas. Las paredes se erguían altivas, vestidas de hiedra, y sus ventanas se asomaban como ojos centenarios que presenciaron más de lo que podían narrar. Me reí de las advertencias, llamando las supersticiones, una sombra de un pasado olvidado que no debía empañar el momento más feliz de mi vida. La ceremonia transcurrió como un sueño, con la luz de las velas parpadeando y el aire embalsamado de flores blancas. El vestido de mi esposa flotaba como un espectro de seda mientras avanzaba por el pasillo, y el murmullo de los asistentes se desvanecía tras cada paso, hasta que el mundo se redujo a nosotros dos y el temblor de nuestras promesas. La fiesta se trasladó al salón principal del hotel, una estancia vastísima adornada con espejos que duplicaban el brillo de las lámparas de araña. Fue ahí donde lo noté por primera vez. Un destello. Algo, alguien, parado fuera, más allá de la ventana de vitrales que bordeaba el lado oeste del salón. Sacudí la cabeza, culpando al reflejo del champán, y volví a sumergirme en las risas y la música. Pero la noche no estaba dispuesta a dejarme en paz. Mientras danzábamos,
Algo helado rozó mi nuca. Giré de golpe, lo suficientemente rápido para ver cómo una sombra se deslizaba tras una cortina que parecía moverse sola. No podía negar la sensación de ser observado. No estaba solo en esa sala, y lo sabía en el fondo de mis huesos. Los fotógrafos se movían como sombras entre los invitados, capturando sonrisas y brindis. La cámara de Francisco, un viejo amigo, hacía un ruido extraño al disparar, como si se resistiera al destello. Recuerdo haber visto su cara cambiar, primero a desconcierto, luego a un terror mal disimulado. Me acerqué a él, bromeando para aliviar la tensión. ¿Qué pasa?, le pregunté, intentando que mi voz no temblara. No respondió, solo levantó la cámara y me mostró la última imagen. Era una instantánea de mi esposa riendo junto a su madre. En la ventana detrás de ellas, claramente visible, estaba un rostro pálido, sin ojos, solo cuencas vacías que lloraban oscuridad. Un escalofrío recorrió mi espina, frío como la tumba. Miré la ventana, esperando ver la misma figura, pero no había nada. Solo mi reflejo pálido y distorsionado. La leyenda del hotel me vino a la mente, un cuento contado en las horas de la madrugada por aquellos demasiado ebrios o nostálgicos como para callar. Un hombre, abandonado por su prometida el día de su boda, había terminado con su vida en esa misma sala, jurando maldecir a cualquier pareja que intentara sellar su amor allí. Sus últimas palabras, según decían, fueron una plegaria perversa: nadie se unirá bajo este techo sin que yo sea testigo. Intenté desterrar la historia de mi cabeza, pero las cosas solo empeoraron. Mis invitados empezaron a notar los cambios en el ambiente. Algunos mencionaron que el aire se volvía más denso, como si una presión invisible se abatiera sobre nosotros. Mi tía, que era tan supersticiosa como cariñosa, se persignó varias veces antes de dirigirse al baño, jurando que alguien le había susurrado su nombre. No volvió a la fiesta. La encontramos más tarde, desmayada en el pasillo, con una marca en el cuello que parecía una mano. La música, antes animada, se volvió extrañamente distante, como si se escuchara desde el otro lado de una pared gruesa. Intenté tranquilizar a los invitados, pero los murmullos crecieron, y la risa nerviosa se convirtió en silencio. Mi esposa me buscó con la mirada, sus ojos amplios y asustados, y supe que también lo había visto. Ese rostro. Esos ojos vacíos que nos observaban, que se burlaban de nuestra felicidad. De pronto, una de las lámparas de araña comenzó a balancearse, como si una mano invisible la empujara. Las gotas de cristal tintinearon, y la luz tembló antes de apagarse por completo. El salón quedó en penumbras, bañado solo por la luz espectral de la luna que atravesaba las ventanas. Un golpe sordo resonó y alguien gritó. La multitud empezó a dispersarse, chocando entre sí, buscando la salida. Un viento frío, irreal, se coló por debajo de las puertas y apagó las pocas velas que quedaban. El lugar olía a cera y miedo. En la penumbra, escuché un gemido bajo, una voz que repetía un nombre que no reconocía. Era un sonido viejo, áspero, cargado de soledad y rabia. Me aferré a la mano de mi esposa, sintiendo su piel húmeda y fría como mármol. No podíamos movernos, nuestras piernas parecían hundidas en la madera. Fue entonces cuando la vi de nuevo, la cara en la ventana, más cerca esta vez. Sus labios se movían, formando palabras que no podía escuchar pero que sentía en cada latido errático de mi corazón. Quería escapar, correr y no volver jamás, pero el peso de su mirada me mantenía anclado. Los gritos afuera se mezclaban con el golpeteo de pasos frenéticos, el eco de puertas abriéndose y cerrándose. Pero nosotros, los protagonistas de esa noche maldita, estábamos atrapados en un baile macabro. La figura se despegó de la ventana y, en un parpadeo, estaba dentro. Alta, desgarbada, vestida con ropas anticuadas empapadas de sangre seca. Los ojos vacíos ahora nos miraban directamente, como dos abismos dispuestos a tragarnos. Finalmente, logré moverme. Me lancé hacia la puerta, arrastrando a mi esposa conmigo, mientras sentía el aliento frío de algo demasiado cerca de mi cuello. No miré atrás, no quería ver lo que sabía que estaba allí, lo que podía sentir apretando el aire entre nosotros.
Cuando por fin salimos al frío aire de la noche, jadeando, el hotel detrás de nosotros se alzó indiferente, como si nada hubiera pasado. Mis amigos y familiares nos miraban, algunos lloraban, otros aún gritaban incoherencias sobre figuras y voces. La policía llegó pronto, buscando explicaciones que nadie podía dar. Las fotos de esa noche, las pocas que quedaron, fueron confiscadas, excepto una que Francisco me entregó en secreto antes de irse, sus ojos aún nublados por el miedo. Era la misma imagen, mi esposa, la ventana y el rostro pálido que nos miraba con una sonrisa vacía. Nunca volvimos a hablar de esa noche. Pero, a veces, en las madrugadas más frías, cuando el sueño se resiste y los recuerdos reptan, siento esa presencia cerca. Y aunque nos mudamos lejos de Quito, hay noches en que escucho ese susurro áspero, un nombre perdido que no me pertenece. Y sé, con certeza, que nunca estuvimos solos. Y que, en alguna parte, él aún espera, inmóvil y vigilante, entre las sombras. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.